Estamos en la serie de las parábolas, son 12 y esta es la octava. ¿Cómo ha corrido el tiempo? Ya estamos en 8 parábolas. 8 parábolas, esta es la octava de estas 12. Muy bien, entonces eh, nos han dicho los que nos están enseñando a predicar, que, bueno, entre ellos el pastor Diego que nos enseña a predicar, que si uno logra resumir en una frase la predicación, ya ganó mucho. ¿Listo? Entonces esta es la frase, resumen de la predicación. Esto que dije en la oración. Dios nos humilla con la misericordia que nos exige, para que recibamos la misericordia que nos ofrece. Ahí está. Otra vez porque algunos están tomando nota muy juiciosos. Dios nos humilla con la misericordia que nos exige, para que recibamos la misericordia que nos ofrece. Y este sermón tiene 2 punticos nada más, 2 punticos y 3 aplicaciones. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. Antes de los 2 punticos, antes del primer punto, unas consideraciones respecto a lo que hay antes de la parábola. Ustedes ven que la parábola empieza ¿dónde? ¿En cuál versículo? Ustedes tienen ahí su Biblia, ¿cierto? La parábola empieza en el versículo 30. Miren ahí en su Biblia. Ahí arranca la parábola. Y lo que hay entre el versículo 25 y 29 es un poco del contexto en el que se da esta parábola. Dice que se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús. Y le hace una pregunta sobre qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Ahora, nosotros sabemos que la vida eterna, y eso es básico en la teología de la gracia, que la vida eterna no es porque uno hace algo, sino porque creemos en que Cristo ha hecho algo por nosotros. Sin embargo, Jesús le responde, está bien, si se trata de hacer, lee la ley. Y este era un experto en la ley, entonces sabía muy bien lo que dice la ley. Y la ley se resume en estas 2 cosas, ¿qué son cuáles? El resumen de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está. Amar a Dios y amar al prójimo. Y en 2 versículos en este relato, el versículo 28, que es, el versículo 28 le dice, haz eso y vivirás. Y al final de la parábola otra vez le dice, anda y haz tú lo mismo, en el 37. Anda y haz tú lo mismo. Pero nos informa el escritor de la parábola que él le hacía esta pregunta sobre el prójimo porque él quería justificarse a sí mismo. ¿Quién es mi prójimo? Parece ser que está claro quién es Dios, pero no está claro quién es el prójimo. Porque pues sabemos quién es Dios, ¿sí o no? Pero el prójimo, ¿cuál es el límite con el prójimo? ¿Será que el prójimo son los de la iglesia? ¿Será que el prójimo son los de la ciudad? ¿Será que el prójimo son los creyentes? ¿Será que el prójimo también incluye el prójimo los de otro país? Entonces este experto en la ley estaba inquieto por este tema. ¿Quién es mi prójimo? En el fondo se deja ver que este experto en la ley era una persona que se le hacía fácil hacer cosas, guardar la ley tal vez, obedecer, como nosotros, que preferimos hacer cosas, porque hacer cosas es más fácil que confiar en que alguien ha hecho las cosas por nosotros. Yo creo que este experto en la ley buscaba aprobación, porque dice que quería justificarse a sí mismo. Para los religiosos judíos, el prójimo era solo los de su pueblo, solo sus coterráneos eran su prójimo. Entonces para ellos estaba bien hacerle bien a los de su nación, a los de su pueblo, como a los creyentes. Y Jesús va a confrontar esa realidad con la parábola. Creo que todos tenemos nuestra propia interpretación del prójimo y de hacerle bien a los demás. Y creo que también como es experto en la ley, nosotros también buscamos algo de aprobación.
como que nos digan que lo estamos haciendo bien. ¿No les parece que a uno le suena muy dulce cuando le dicen, lo estás haciendo muy bien? Estás muy bien, como cuando en el trabajo le dicen a uno, estás muy bien. O en cualquier parte le dicen, súper, like, ¿cierto? Y cuando le dan like a nuestra publicación en el Face, like, 5,000, me gusta, eso me gustó. Es muy dulce la aprobación, como el niño que está en la escuela de fútbol y con mucho esfuerzo su papá lo ha entrado ahí y lo lleva a entrenar, ha invertido para que el muchacho esté en sus clases y el muchacho está en su primer partido y acaba de anotar el gol y está buscando a ver dónde está su papá en la tribuna porque él espera un me gusta. Estás aprobado. Y todos queremos esta dulce aprobación. Eso era lo que quería este hombre. Ahora, es que si toda la esperanza y la confianza está en lo que uno hace, pues qué mejor que lo aprueben. Si toda la confianza, la seguridad, la esperanza está ahí, lo mejor es una aprobación. Una aprobación sería lo mejor, el premio máximo a lo que uno está haciendo. Pero mire que el anhelo de aprobación puede llegar a extremos. Por ejemplo, un esposo bien guache, que abusa, que maltrata, y el fin de semana le lleva un ramito de flores a la esposa. ¿Para qué? Para que ella diga, sí, él es un poquito malito, pero es bueno. Está aprobado por algo que hizo. Aprobación. O como el hijo aquel que da lidia todo el año. Y el día de la madre le hace un fiestón a su mamá. Un fiestón, aprovechándolo del fiestón del viernes. La cuñita para el fiestón. Porque entonces la mamá va a decir, no, ese muchacho siempre es rebelde y todo eso, pero mire que hace una fiestica el día de la madre. Entonces tiene algo de aprobación y está buscando aprobación por medio de eso. O los hijos, o quien defrauda, hace trampa en sus contabilidades y es injusto con sus empleados, pero al final dice, yo voy a dar una buena donación para una ONG o para la iglesia. Siente aprobación él mismo y los demás le van a decir, qué bien, like, estuvo muy bien. La aprobación, yo creo que esto era lo que buscaba este experto en la ley. Tenía una propia versión de la misericordia. Y yo creo que nosotros también tenemos una propia versión de la misericordia. Y le ponemos y definimos a quién sí, quién es nuestro prójimo y cómo lo hacemos y cuál es el límite. Nosotros tenemos nuestra propia versión. Ahora, 2 punticos en esta predicación. ¿Cómo es la misericordia que Dios exige? Ese es el primero. Y el segundo es, ¿cómo es la misericordia que Dios ofrece? ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo es la misericordia que Dios exige a la luz de esta parábola? La misericordia que Dios exige a la luz de esta parábola es humillante y es imposible. En la parábola se muestra que esta misericordia se le hace a un enemigo y la expresión es que tuvo misericordia de él. En la Reina Valera dice en la Reina Valera dice tuvo misericordia, pero en la nueva versión dice se compadeció. Y la palabra en original es que se le removieron las entrañas. Es decir, que este que vio a este que estaba sufriendo y necesitado, no es simplemente que tuvo un pesar, no es como, ay, qué pecado, ayudémosle. Se le estremeció todo por dentro al ver la necesidad de este. Y mire lo que dice toda la descripción que hay de esta manera como se acercó
al hombre necesitado. Se le acercó, ¿qué más? Versículo 33 al 35. Le curó las heridas, ¿qué más? Le, le dio alojamiento, cubrió sus gastos. Es decir, no era una cosa sencillita lo que este hombre hizo. Ahora, para nosotros amar así es imposible. Porque, piense bien, un amor así acaba con nuestra agenda. Nos quita el tiempo. ¿Cuándo vamos a darle una atención hacia alguien? Nos descuadra el tiempo, nos descuadra el día, nos acaba la plata, nos acaba los recursos. ¿Cuándo vamos nosotros a amar a alguien de esa manera? Eso raya con nuestro razonamiento en el que yo soy el centro del universo. O sea, a mí me encantaría que me amen así. Me encantaría. Más espero que me amen así. Pero amar a alguien así, se le acercó, le curó las heridas, le dio alojamiento, cubrió sus gastos y dijo, todo lo que se gaste yo voy a asumir todo lo que valga eso. Uno no es capaz de amar así, mis queridos. Ni siquiera un amigo. Porque mire que uno recibe a un amigo en la casa y lo recibe unos días con mucha paciencia. Y después, bueno, entonces, ¿hasta cuándo? Vea que se me duplicaron los servicios desde que estás aquí. Vea la factura de EPM, llegó el doble desde que estás aquí. Porque cada uno tiene que hacerse responsable de sus propios problemas. Entonces, ni a un amigo o a un familiar, ni a un familiar. Porque mire nosotros cómo respondemos a nuestras familias. ¿Cómo respondes tú al pecado de tu cónyuge? ¿Cómo tratas a tu esposa que se demora más de lo que debería, que se gasta más de lo que debería, que te echa cantaleta? ¿Le respondes como un buen samaritano? ¿O cómo le respondes a tu esposo que está luchando con un pecado? ¿Le respondes como como una buena samaritana? La verdad, si hay alguien a quien nos parecemos en esta historia, no es al buen samaritano, porque se nos hace imposible actuar y amar y ver así. Si no podemos hacerlo con un amigo ni con un familiar, imagínense con un desconocido. Alguien que no nos puede devolver nada. Usted no te puede devolver nada, porque uno de pronto es capaz de hacerle bien a alguien que uno le devuelve, que alguien que le devuelve después, ¿cierto? Yo te ayudo y te tengo paciencia, pero ojo, a la próxima tú, a mí. Yo te doy el día a la madre, pero ojo, pues no me das nada el día al padre. Yo le doy a mis hijos, pero mis hijos tienen que retribuirme eso con, ¿cierto? Nosotros, si logramos un poquito de misericordia, es una misericordia que está cargada con egoísmo, porque nosotros somos el centro. Si nos parecemos a alguien en esta historia, mis hermanos, no es al buen samaritano. Porque Dios exige un amor que no puede ser exigido. Jesús le dice al experto en la ley, si se trata de hacer algo, ¿tú crees que se trata de hacer algo? Si se trata de hacer algo, voy a decírtelo, es algo que no puedes hacer. Si se trata de hacer algo, es algo que no puedes hacer. Y si esto es así, entonces esta misericordia tiene que llevarnos a la humillación. Y la humillación es el punto de decir, yo no soy capaz. Yo no soy capaz de amar así. Yo no soy capaz de tener misericordia así. Eso no me sale a mí.
no hay una cosa dentro de mí que me impulse a hacer misericordia así, a amar así. Entonces, esta humillación tiene que llevarnos delante de la cruz de Cristo y decir, aquí está Cristo que ama así. Esta humillación tiene que llevarnos a reconocer la bancarrota, como que si no somos capaces, entonces venimos a Cristo. Mire que en las bienaventuranzas, donde arrancan las bienaventuranzas en Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, esto es, los que reconocen su bancarrota. Solo cuando reconocemos que no somos capaces y vamos delante de Cristo, humillado nuestro ego, nuestro orgullo, entonces podemos ver la misericordia que se nos ofrece. Jesús quería humillar a este experto en la ley, experto en hacer cosas, en saber cosas. Quería humillarlo hasta que llegue a reconocer que más se parece al tipo tirado medio muerto junto al camino. Y tal vez usted y yo nos parecemos más a ese medio muerto, tirado junto al camino. Tal vez nos parecemos más a ese. Jesús lo arrinconó con esta parábola, lo puso allá como el hombre medio muerto, porque nuestras buenas obras resultan en fracaso. Y en la humillación podemos ver la misericordia de Dios. Solo en la humillación podemos ver la misericordia de Dios. Si te crees muy buena gente, muy amable, muy bondadoso, muy dadivoso, mi amigo y mi hermano, no es posible que veas la misericordia de Dios. Solo cuando vengas humillado delante de Él. Miren que en la predicación, la primera predicación que yo hice este año, voy a hacer un examencito a ver cómo están ustedes. Yo prediqué el Salmo 117 al comienzo del año. Yo tenía una camisa verde y les dije, recuerden por esta camisa verde. No funcionó. El Salmo 117 que dice, alabad a Jehová naciones todas y pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre, aleluya. Ese día yo usé una ilustración que les voy a recordar. El rey quería indultar a un preso. Entonces el mismo rey fue a la cárcel y empezó a preguntarles, oiga señor, ¿usted por qué está aquí? ¿Qué fue lo que usted hizo? Estaba pensando, no le había dicho que lo iba a indultar. Y el man dijo, yo estoy aquí condenado, pero yo soy inocente. Casi todos los que están en las cárceles dicen que son inocentes. Y fue donde el otro y le dijo lo mismo, vea, a mí me metieron aquí injustamente, yo soy inocente. Y fue, hasta que encontró uno que le dijo, yo estoy aquí y me lo merezco. Yo soy culpable. Es más, yo merezco algo peor de lo que estoy recibiendo aquí. Entonces el rey le dijo, por favor saquen a este hombre de aquí ligero, porque va a dañar a todas estas almas justas que hay acá. Llévenselo. Porque la misericordia la experimenta el que se reconoce miserable e indigno y necesitado. Porque la misericordia rompe el corazón orgulloso. Porque si uno dice yo soy capaz y yo puedo con mis recursos, entonces ¿cuál misericordia necesita? Solo quien reconoce la bancarrota espiritual. Esta es la misericordia que se nos exige. ¿Y cómo es la misericordia que se nos ofrece? Esta palabra de la canción que nos cantaron los chicos de Marcos Vidal. Inexplicable. Inexplicable. Mire que la canción dice no sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado muchas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Quien ha recibido esta misericordia siempre podrá decir, yo no lo entiendo,
porque esta misericordia que Dios ofrece es inexplicable. No la podemos entender, no cabe en nuestra razón. ¿Cómo es esto que simplemente te hayan amado? ¿Cómo es esto que no tengas que hacer nada, que estabas tirado junto al camino y simplemente recibiste amor? Y simplemente alguien te tomó en sus brazos y te dio vida y te dio salud y curó tus heridas y te promete gozo eterno sin que tú hayas hecho nada. Eso es, como dice Marcos Vidal, inexplicable. Inexplicable. No sé cómo, dice la canción. Si hay alguien al que nos parecemos en esta parábola, es a ese hombre medio muerto, tirado en el camino y objeto de un buen samaritano, recibiendo la misericordia de otro. Aunque todos estamos tirados sobre nuestra propia sangre y en bancarrota espiritual, perdidos, aún así Dios ha provisto riquezas espirituales para nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Así dice este texto que es tan bonito. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y mira que Pablo lo pone en términos económicos. Nosotros que nos gusta tanto lo económico. Mire pues, 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esto es el evangelio de la gracia, mis hermanos. Aunque éramos pobres, ahora somos ricos por la misericordia de Dios. Piense que todo lo que nosotros más anhelamos y perseguimos, Jesús lo tenía y lo entregó. Piense en eso, en lo que nos levantamos pensando cada mañana. Voy a tener un poquito más de platica, un poquito más de conocimiento, un poquito más de prestigio y de nombre, un poquito más. Todo eso lo tenía Cristo y lo entregó por nosotros. Aunque era rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Entonces díganme si tiene sentido esto. Que Él tenía todo lo que nosotros, que lo amamos y lo seguimos a Él, buscamos. Y que Él lo entregó. ¿Vale la pena que sigamos buscando todo lo que Él entregó? Por eso dice que Él es el mayor tesoro. Y gloria al Señor por los bienes, las riquezas y lo que el Señor nos ha dado. Cómo usarlos para su gloria. Nosotros tenemos que experimentar estas dos cosas juntas. La majestad de Dios y el poder de Dios, pero esto nos lleva a desprendernos, a ver como que Cristo es lo más precioso para nosotros, porque alguien ha dicho esto: Cristo no es nada hasta que no sea todo. Cristo no es nada hasta que no sea todo. Imagínense que el hombre está con una enfermedad incurable. Y el médico le dice: mi hermano, encontramos la medicina para usted. Pero esa medicina vale la mayor parte de su fortuna. Sus casas y sus carros. Vea. La medicina vale la mayor parte de su fortuna. ¿Y qué dice este hombre? Esos carros y esas casas ya no me importan. Deme esa medicina.
Y esa medicina se convierte ¿en qué? En preciosa. Y él dice, démela. Todas mis posesiones no tienen sentido si yo estoy moribundo. Esa medicina se convierte en algo precioso. Lo que era importante para él ahora se convierte en algo secundario. Mire lo que Pedro dice en primera de Pedro 2:7. Dijo, para ustedes los creyentes, hablando de Cristo, esta es una piedra preciosa. Mis amigos y mis hermanos, Cristo no es nada en nosotros hasta que no sea todo en nosotros. ¿Y cómo es que Cristo viene a ser todo en nosotros? Mira el Salmo 103 que estamos leyendo en la adoración en el culto hoy. El salmista lo reconoció así. Él es el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida. Él te rejuvenece como a las águilas. Mis hermanos, nosotros necesitamos experimentar la misericordia que Él ofrece de verdad para estar facultados, listos para dar misericordia a los demás. Y tal vez nuestra poca misericordia hacia los demás, lo que anuncia, lo que deja ver, es que aún nos falta experimentar la misericordia que Él ofrece. Nuestros apegos a cosas, nuestro amor a cosas, tal vez nos dice, hey, necesitas experimentar más de esta misericordia que Él ofrece. Yo les dije que tenemos 3 aplicaciones en este sermón. Listo, 3 aplicaciones muy breves. Número 1, la misericordia. Practicar la misericordia es un distintivo del creyente. Y eso lo vas a ver en toda la Biblia. Es un distintivo del creyente. Nosotros pedimos ser más como Cristo. Oramos, ¿cierto? Nosotros oramos que seamos más como Cristo, que nos parezcamos más a Él. Pues deberíamos ser más como Él al dar, que como ya dijimos, lo tenía todo y lo entregó. Nosotros, ¿por qué somos tan malitos para dar? Porque tenemos unas objeciones para darnos. 3 objeciones principalmente y unas respuestas a esas objeciones. La primera objeción que tenemos es, eso es mi dinero y es lo que yo me conseguí, que cada uno consiga lo suyo. Mi amigo, Jesús pudo haber dicho, esta es mi sangre, esta es mi vida. ¿Y qué sería de nosotros? Segunda objeción, uno puede decir, los pobres son indignos, no merecen tanta ayuda, tanta misericordia. Respuesta, Jesús pudo haber dicho, son unos rebeldes, malvados. ¿Vale la pena dar mi vida por estos? ¿No será mejor dar mi vida por los ángeles, que ellos sí son santos y buenos? Pero no lo hizo así. Dio su vida por indignos. Otra objeción es, los pobres van a abusar. Se van a quedar toda la vida ahí dependiendo. Respuesta, él pudo haber dicho lo mismo y con razón, porque él sabía que lo pisotearían, despreciarían, tomarían como excusa para pecar más. Objeciones. Un predicador, este es un libro acerca de esta parábola de la misericordia. Lo hemos usado aquí en algo del ministerio social de la iglesia, se llama Ministerio de Misericordia, se lo recomiendo. Y Timothy Keller dice en unas apartes de este libro, mi hermano, si quieres ser más como Cristo, den mucho y den con frecuencia, den a todos, denle a los malvados, a los indignos, a los ingratos. Cristo es glorioso y feliz, y así serán ustedes si dan. No es su dinero lo que quiero, dice el Señor. Yo quiero su felicidad, porque hay más dicha en dar que en recibir. No es solo dinero, porque alguien dice, yo no tengo nada para dar.
No es solo dinero lo que se nos pide, no hablamos solo de plata, de lo que el Señor le ha entregado. No tenemos nada que no hayamos recibido. Dar es una señal de que uno ha entendido el Evangelio, de sus dones, de sus habilidades, de su tiempo. Extienda sus manos. Aquí en la iglesia hay muchas posibilidades para unirse a los ministerios de misericordia, al ministerio social, al ministerio de evangelismo, al ministerio de las misiones. Extiende tu mano. ¿Qué te ha dado el Señor que puedas usar para bendecir a otros y para extender su amor? Y eso es muy importante. Cuando hacemos misericordia, el Señor se glorifica en el que recibe, pero se glorifica en el que da, porque la misericordia es un instrumento en la santificación, porque es un recurso de la gracia del Señor para hacernos crecer. El tiempo es muy cortico, pero hay bastantes ejemplos de personas que hicieron misericordia y transformaron su entorno. Solo estos dos ejemplos. En el siglo XVII, un hombre que se llamó Jonathan Edwards en los Estados Unidos es un ejemplo de cómo uno transforma por el Evangelio su entorno y su nación. Por extender los brazos, por entender que el Evangelio significa ir con la Biblia, pero también servir a los demás. Y en el siglo XVIII, John Wesley, hay un libro famoso que se escribió y dice Inglaterra antes y después de Wesley. Es decir, lo que pasó alrededor de la reforma social, de la abolición de la esclavitud, de promover las mejores condiciones laborales, trato más digno para las personas, para los empleados, promover esto de los sindicatos y todo esto. Mis hermanos, los cristianos somos reformadores donde estemos. En el área que tú te muevas, donde estás, donde te ha puesto el Señor, un creyente es un reformador social en ese lugar donde está. En la educación, en las ciencias sociales, en los negocios. ¿Dónde sirves? ¿Dónde te ha llamado el Señor? Tú estás llamado a ser un reformador social ahí, por lo que Cristo ha hecho en ti. Segunda aplicación, tal vez aquí hay personas que no han experimentado la misericordia de Dios. Tal vez no has venido por la fe a Él. Si ese es tu caso, yo te animo para que vengas hoy. Y dile, vengo en arrepentimiento y en fe y quiero esta misericordia. Quiero experimentar esta misericordia que me faculta para dar misericordia a otros. No sigas tratando de hacerlo por tus propios medios y por tus propias fuerzas. Ven al Salvador. Hoy es día de salvación. Ven a experimentar la misericordia que solo Dios ofrece. Y la tercera aplicación es la comunión que tenemos juntos hoy. Hoy vamos a tomar la cena y vamos a recordar la misericordia que hemos recibido. Porque con estos elementos recordamos que Cristo se entregó por nosotros. Y saben que Cristo no se murió un poquito nada más. No entregó solo un pedacito de su cuerpo o un poquito de su sangre. Fue una entrega total. Y saben que el Evangelio nos invita a una rendición total. Y recuerda esto, que Cristo no será nada en nosotros hasta que no sea todo. ¿Dónde necesito que Él actúe en mi vida? Deja que el Señor haga su obra. Permite que Él cambie tu ser desde adentro hacia afuera. Si necesitas consejería, si necesitas ayuda, si necesitas más comunión con otros, busca a alguien, pero no te conformes con cumplir cada día, con vivir cada día. Deja que el Señor transforme todo tu ser y nos impulse por la misericordia que recibimos a dar a otros de eso que hemos recibido. Inclina tu rostro ahí donde estás y oremos juntos dando gracias al Señor. Vamos a prepararnos para la comunión esta mañana.
Y quisiera que mientras oramos y mientras cantamos, preparándonos para la comunión, tú pienses, ¿dónde tienes que extender misericordia hoy? ¿A quién le tienes que extender misericordia hoy? ¿Es alguien que está aquí? ¿Es alguien que está en tu casa? ¿O es alguien que ni siquiera ya vive? ¿Es alguien que no está cerca de ti? Yo te digo, es posible que des misericordia sin antes experimentar la misericordia de Dios hacia ti. Entonces te animo para que hagas estas dos cosas hoy. Recibe la misericordia para que la des. Y donde identificas que debes darla, dala, entrégala, da la misericordia a ese que no merece, a ese que te hizo el mal, que te hizo el daño, que te ignoró, que te despreció. Dale misericordia porque así has recibido tú.